Introducción. La programación orientada a objetos, como cualquier paradigma, tiene sus excepciones, y en casos especiales los programadores deben de comprender que para escribir un código eficiente y sin errores, estas excepciones son puntos críticos que pueden afectar el diseño y la implementación de sistemas complejos. Comprender estas excepciones en la programación orientada a objetos es esencial para escribir un código sólido y mantenible, como el conocer las limitaciones y peculiaridades de la programación orientada a objetos, permitiendo a los desarrolladores tomar decisiones informadas sobre el diseño y la implementación de sus sistemas. Además, conocer en qué consiste cada forma en la que se les puede llamar a estas excepciones, partiendo de uno solo para crear una jerarquía del mismo, principalmente para que sea a prueba de errores y de posibilidades de manejar esos errores en Java. Se verán también los tipos de estas excepciones con varios ejemplos para una buena comprensión del tema. Las excepciones son eventos inesperados que pueden ocurrir durante la ejecución de un programa de software. Cuando se produce una excepción, el flujo normal del programa se interrumpe y se transfiere el control a un bloque de código diseñado para manejar esa situación. Algunas características principales de las excepciones en la programación son: primero, tipos de excepciones. Existen diferentes tipos de excepciones como la división por cero, acceso a una posición de memoria no válida, intentos de uso de recursos no disponibles, entre otros. Cada lenguaje de programación tiene sus propios tipos de excepciones predefinidas. 2. El manejo de excepciones. Los lenguajes de programación modernos cuentan con estructuras de control para el manejo de excepciones como try-catch en Java, C# y Python. Estas permiten capturar y manejar las excepciones de manera controlada. La propagación de excepciones. Cuando una excepción ocurre, esta se propaga a través de una pila de llamadas hasta que se encuentre un bloque de código que la maneje adecuadamente. Si no encuentra un manejador, el programa termina abruptamente. Excepciones personalizadas. Además de las excepciones predefinidas, los programadores pueden crear sus propias excepciones personalizadas para manejar situaciones específicas de su aplicación. Buenas prácticas. Es importante anticipar y manejar adecuadamente las excepciones en el código para garantizar la robustez y confiabilidad del programa. Esto implica identificar y capturar las excepciones relevantes, proporcionar información clara sobre el error y, de ser posible, recuperarse del problema de manera controlada. Algunos tipos de excepciones son la excepción de ejecución. Estas excepciones ocurren durante la ejecución del programa cuando se produce una situación inesperada. Estas excepciones suelen ser producto de errores de lógica en el código. 2. Las excepciones comprobadas. Este tipo de excepciones deben ser declaradas en la firma de los métodos que pueden ser lanzadas. Estas excepciones se relacionan con situaciones fuera de control del programa, como problemas con las bases de datos. 3. De errores. Los errores representan situaciones graves que indican problemas en el programa. 4. Excepciones personalizadas. Los programadores pueden definir sus propias excepciones personalizadas derivadas de las clases exception. Estos tipos de excepciones se tratan de la misma manera que las excepciones predefinidas. Importancia de las excepciones. Como se ha estado mencionando, las excepciones son elementos fundamentales en la construcción de programas robustos y fiables en cualquier lenguaje de programación. Su importancia radica en varios aspectos. El manejo de errores de manera estructurada. Las excepciones brindan una forma estructurada de manejar errores y situaciones excepcionales. Esto permite separar el código de manejo de errores del código funcional, lo que resulta en un código más limpio y fácil de entender. Mejoran la robustez y la confiabilidad. Al anticipar y manejar situaciones excepcionales de forma adecuada, podemos hacer que nuestras aplicaciones sean más resistentes y confiables. Esto es esencial para garantizar que el programa funcione de manera predecible y sin interrupciones. Retroalimentación al usuario. Mediante excepciones podemos proporcionar mensajes de errores significativos y detallados al usuario, lo que facilita la comprensión de lo que salió mal y cómo corregirlo. Esto mejora la experiencia del usuario y facilita la resolución del problema.
flexibilidad y adaptabilidad. El manejo adecuado de excepciones permite a los desarrolladores adaptar el comportamiento de la aplicación según las circunstancias. Esto significa que podemos cambiar la forma en que se manejan las excepciones en diferentes partes del programa para adaptarse a los requisitos específicos de cada sección. El manejo de estas excepciones en Java se basa en el uso de palabras clave en el programa, como lo son try, define un bloque de código donde puede ocurrir una excepción. También tenemos a catch, define un bloque de código donde se manejan las excepciones. En otras palabras, podemos decir que captura un error. Y finally, que define un bloque de código opcional que, si está presente, se ejecuta independientemente de los resultados del bloque de prueba, que también podemos decir que es limpieza y liberación de memoria. Estas palabras clave se usan para crear construcciones especiales en el código. Por ejemplo, tenemos try y catch, también tenemos try, catch y finally, y tenemos try y finally. Dentro de estas palabras también tenemos throw, que se utiliza para generar una excepción, y throws se utiliza en la firma del método para advertir que el método puede generar una excepción. Las excepciones se dividen en tres categorías principales, cada una heredada de la clase base throwable. Estas categorías son checked exceptions. Son excepciones que se deben declarar en la firma del método o capturar explícitamente en el bloque try-catch. Si una excepción comprobada no se maneja correctamente, el código no se compilará. Estas excepciones se heredan de la clase exception. Unchecked exceptions son excepciones que no están obligadas a ser manejadas explícitamente. Estas excepciones ocurren durante la ejecución del programa y no se requieren que sean declaradas en la firma del método o capturadas mediante un bloque try-catch. Se heredan de la clase runtime exception. Errors son problemas graves que generalmente están fuera de control del programador y no deben manejarse explícitamente. Estos errores indican problemas serios que deberían detener la ejecución del programa. Se heredan de la clase error. Bien, este método forma parte de alguna de las clases de la interfaz, en la cual existe una referencia hacia el modelo del mundo llamada club. La estructura y el contenido de las clases que implementan la interfaz de usuario son del tema del siguiente nivel. Si en la llamada del método afiliar socio se produce una excepción, esta es atrapada y la ejecución del programa continúa en la primera instrucción de bloque catch. Note que en este caso, la instrucción que incrementa el atributo total socios no se ejecuta. La primera instrucción de bloque catch pide que el objeto que representa la excepción, el mensaje que explica el problema. Fíjese cómo utilizamos la variable e. La segunda instrucción de bloque catch y despliega una pequeña ventana de diálogo con el mensaje que traía el objeto en la clase e en excepción. En este ejemplo, la intención es comunicarle al usuario que hubo un problema y que no pudo realizar la afiliación del socio al club. Podemos concluir que las excepciones son necesarias para el desarrollo de software confiable, ya que permiten un uso y control de errores que pueden mejorar la experiencia del usuario. Muchos programadores piensan que las excepciones son innecesarias o difíciles de usar, cosas que no son ciertas. Lo que es cierto es que las excepciones permiten una alta gama de oportunidad, ya que hacen que el código sea menos susceptible a errores y pueden brindar una retroalimentación al usuario, retroalimentación que puede ser usada para hacerle saber a la persona que está usando el programa el correcto uso de este programa. Todo esto por medio del uso de excepciones personalizadas, las cuales permiten representar situaciones específicas dentro del código, o también por medio de excepciones, por medio de bloques catch, excepciones que permiten separar el código principal del código de control de excepciones, o también por medio de excepciones las cuales el programador crea convenientes usar de acuerdo a las características del código ya hecho.